ser los que van a hacerla crecer en definitiva en el futuro. Entonces, voy a hablar de lo que es la formación pregrado en fisioterapia. Bueno, diré ahora un poco cuáles son las líneas de la intervención, pero lo haré marcadamente desde la visión de mi experiencia y de la propia de lo que ocurre en mi país, en España, ¿no? Bueno, como se ha dicho, trabajo en el Hospital de Fuenlabrada. También, además, por lo que estoy aquí, creo que esencialmente es por mi labor docente como profesor asociado. Hablaré algo de lo que significa esta figura aquí en España, en la Universidad Rey Juan Carlos. Y luego también, creo que es importante resaltar que participo en una asociación de unos cuantos fisioterapeutas que se llama Fisioeducación y que nos dedicamos a divulgar y sobre todo a facilitar la publicación a los más noveles fisioterapeutas, a los esencialmente clínicos, siendo benévolos en un proceso editorial de publicación de una revista que se llama Fisioglia, y aparte escribo eventualmente en un blog del sistema Madrid+D de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es una de las entidades administrativas de nuestro país. Parto, quiero dejar claro, de una serie de presupuestos, ¿no? Por los que, no son la base de mi intervención, ¿no? Esencialmente sobre lo que asiento, lo que apuntala, lo que yo voy a decir aquí, ¿no? Lo hago con diapositivas un poco directas, frases telegráficas, pero bueno, que vienen a decir la esencia lo que quiero transmitir, ¿no? Las disciplinas sanitarias, evidentemente la fisioterapia, la medicina, terapia ocupacional, logopedia, enfermería, en fin, todo lo que consideramos profesiones sanitarias tienen una vertiente práctica que no es evidente, ¿no? No hace falta recalcar, que no se da quizás en otras o no es tan aparente, ¿no? Entonces esto nos sitúa en un contexto básicamente de acción, ¿no? De aprender técnicas, de aprender procedimientos, pero que va mucho más allá, ¿no? Eso sería lo que llamamos destrezas, habilidades, en el marco de la acción, del hacer, las experiencias, pero también debemos englobar las actitudes y los valores, ¿no? Como digo, estos son presupuestos que quiero dejar claro desde el principio. Eso es lo que llamamos en el contexto de educación superior europea, pero que entiendo que es extensible a cualquier marco de otras latitudes. Es lo que aquí llamamos, como digo, competencias, ¿no? Que pueden ser bien genéricas, que son, o transversales, que son comunes a la gran mayoría de las disciplinas. Es decir, en España, bueno, todas están explicitadas en las guías docentes de fisioterapia y de todas las carreras, y esas competencias son comunes tanto para derecho, por ejemplo, como para fisioterapia o para medicina, o para psicología, ¿no? Es decir, son competencias comunes, pero luego también están las competencias que llamamos específicas, pues que son las propias de cada disciplina, ¿no? En este caso la fisioterapia o terapia física, kinesiología, cualquiera de las denominaciones que utilicemos para nuestra profesión, básicamente allá al otro lado del charco, como nosotros decimos, ¿no? Siguiendo con estas bases, que quiero dejar claras, claro, debido a este matiz o a este carácter evidentemente asistencial práctico, pues requiere una formación pregrado que suponga precisamente también la acción, ¿no? La práctica. Tienen un peso, ese carácter práctico, un peso que es muy considerable en disciplinas como la enfermería, pues puede llegar a ser pues incluso la mitad de la titulación, ¿no? En fisioterapia quizás no tanto, por lo menos en el ámbito español, pero sí que nos acercamos al menos a la cuarta parte en muchas ocasiones de la titulación, ¿no? Esto se asienta en España sobre lo que llamamos, bueno, Europa en general, sobre lo que llamamos créditos, ¿no? Cada crédito, supongo que se ha parecido por allá, tiene una carga horaria y, estos créditos, como digo, en el ámbito de las carreras sanitarias, pues suponen un porcentaje muy elevado, ¿no? de la formación. Desarrollamos prácticas en diferentes centros. Yo por eso creo que no hay que alejarnos, cualquiera de los fisioterapeutas no debemos sentirnos ajenos a esta parte, porque los fisioterapeutas muchas veces recibimos alumnos fruto de los convenios, de los que hablaré también, con las universidades, y bueno, podemos ser desde la práctica privada, como muchos de los compañeros que supongo que me han antecedido, a trabajo en centros de personas mayores, trabajo en centros de mediana estancia, los hospitales propiamente dichos, o la atención comunitaria o primaria, como la llamamos aquí
en España, ¿no? Siempre presuponemos que las prácticas no son algo que se liga solo al entorno clínico, ¿no? Aunque evidentemente se desarrollan en el entorno clínico, sino que vamos a partir de una concepción mucho más general, ¿vale? También quiero ya dejar inicialmente claro que lo que nosotros llamamos, bueno, como diría ahora, practicum, tiene diferentes denominaciones, que supongo que diferentes países de Hispanoamérica, pues, o de Iberoamérica, de Latinoamérica, pues los denomináis de manera distinta, ¿no? Pero bueno, lo podemos asimilar a prácticas externas, prácticas clínicas, estancias clínicas, pasantía, educación clínica, o lo que llamamos en España, es lo que se llama básicamente practicum, ¿no? Es un latinismo, es un neologismo de origen latino que veremos ahora que tiene también su trascendencia, ¿no? No es un capricho, ¿no? dar un nombre a esta asignatura. Bueno, esto lo podemos también, si queremos, estamos interesados en este aspecto, bueno, es lo que se llama el clinical teaching o clinical education o clinical placement en inglés o stage pratique en francés o tirocinio en italiano, ¿no? Es decir, los que, bueno, leemos o investigamos sobre este aspecto de la fisioterapia, pues vemos que tiene diferentes denominaciones. Yo lo voy a denominar a partir de ahora, en esta presentación, practicum, pero espero que, bueno, se asimile a cada uno de los países de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Bien, también parto de una declaración de intenciones. Bueno, hay un texto ahí un poco largo, pero lo que vengo a decir es que, como titulo la presentación, es que hay que partimos de una visión de práctica integral en el ámbito de la formación e integradora, ¿no? Es decir, de una manera desde una doble vertiente, ¿no? Teoría y práctica deben estar implicadas como tal, es decir, debe ser parte de lo mismo, y ambas deben abarcar todos los contenidos de eso que hemos llamado competencias, ¿no? Que van más allá de las habilidades o destrezas, ¿no? Que es lo que posiblemente se identifica desde fuera o incluso dentro de la profesión, sino que también debe abarcar otro tipo de habilidades como son valores, conocimientos o, bueno, a mí no me gusta el término habilidades blandas, ¿no? Pero términos como herramientas de comunicación, como razonamiento clínico, como visión ética, deontológica de la profesión, ¿no? Incluso aspectos legales, todo esto debe estar contenido en el practicum. Bien. Entonces, para nosotros el practicum, las prácticas clínicas, no es solo una práctica profesional, es decir, no es salir, como veremos ahora, del entorno puramente académico de la universidad, ¿no? Digamos que debe haber una integración y la práctica conlleva teoría, igual que la teoría conlleva práctica. De hecho, en muchas de las asignaturas que vosotros dais en la universidad, muchos de los académicos que nos estén viendo, tienen una parte teórica, pero también tienen una parte práctica. Pues creo que esa visión también debe hacerse extensa al ámbito clínico, ¿no? Es decir, no debemos verlo como simplemente una práctica, ¿no? un trabajar sobre pacientes, ¿no? Sino que debe estar rodeado, circundado, comprender todo ese saber que hemos ido acumulando a lo largo de los años, no solo de la universidad, sino de los años previos, ¿no? Y no de una manera subordinada, como ahora trataré también de dejar clara que es nuestra visión, ¿no? Llevamos años ocupándonos y preocupándonos de este tema, como veré cuando describa nuestra experiencia, ¿no? En este campo, y ha habido para nosotros referentes, ¿no? Algunos de ellos han sido fisioterapeutas, como la persona que veis que ven en la imagen. Isabel Guijarro hizo su tesis doctoral precisamente sobre este aspecto, ¿no? Que ella intencionalmente denominó educación clínica, asumiendo el término inglés clinical education, porque la visión, la perspectiva que tenemos o que tenía ella y que tienen muchos teóricos de este ámbito de las prácticas clínicas no es ni mucho menos esencialmente práctica, ¿no? Sino que abarca bueno, esa integralidad que decíamos antes, ¿no? Las competencias genéricas
las competencias específicas, ¿no? Esas habilidades, destrezas que se adquieren en cada una de las profesiones, pero de una visión, por supuesto, integral y luego también de una visión social, ¿no? De la disciplina, ¿no? Esto tiene supone una adopción de una cultura que seguramente es muy antigua, pero que se explicita, cuando se construyó el espacio europeo de educación superior, que trata de unificar las disciplinas para que haya posible transposición de profesionales entre los países de la Unión Europea. Bueno, pues como decía, asume la filosofía del informe de Delors, ya hace unos cuantos años, casi 30 años, que hablaba, lo resumía todo en esos infinitivos, ¿no? Que nos parecen definitivos también a la hora de definir lo que queremos en las prácticas, ¿no? El hacer, por supuesto, es decir, hay que saber los procedimientos y las prácticas para ejercer una profesión, pero eso supone también ser, ¿no? Ser fisioterapeuta en nuestro caso supone una identidad profesional con todo lo que ello conlleva, supone unos conocimientos teóricos que apoyen ese hacer y ese ser. Eso no es solo el conocer procedimientos o ciencias básicas, sino conocer también, por ejemplo, lo que es la deontología, la filosofía, ¿no? O los valores, y luego también esto siempre relacionado con el ámbito relacional, que en definitiva, las profesiones sanitarias esencialmente implican ayudar y apoyar a los otros en su deseo de estar mejor, ¿no? O de recuperarse. Bien, para nosotros otro referente que supongo que algunos de los que nos estén escuchando del ámbito académico conozcan, para nosotros este referente es un señor que ya es mayor, ¿no? Pero que lleva muchísimos años dedicado al ámbito de las prácticas, el practicum en España, pero soy consciente de que ha hecho muchas giras y muchas pláticas en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Es Miguel Ángel Zabalza, tiene abundante literatura al respecto. Como digo, es teórico del practicum, ¿no? Él es psicólogo y pedagogo, pero bueno, nosotros creemos que todo lo que dice el practicum no lo hace desde esa visión de sus disciplinas, sino que lo hace desde la visión del practicum como tal, ¿no? Lo que es el desarrollo de actividades en el entorno profesional, que en nuestro caso sería el entorno clínico, ¿no? Y dice de una manera muy sucinta, pero muy clara, que ir de prácticas es mucho más que salir de la universidad, bueno, ir unas semanas o unos meses fuera, que es mucho más. Ese mucho más es lo que trato yo también de explicitar y dejar claro aquí como visión nuestra, pero que pretendemos o creemos que es la teórica y la que se debería implantar, al menos como anhelo, ¿no? Como proyecto de formación de nuestros futuros colegas, ¿no? Por eso, voy a las dos siguientes diapositivas. Creo que van a utilizar pues la teoría, el campo teórico que ha desarrollado este psicólogo en el ámbito del práctico, ¿no? Entonces, él define en sus escritos, en sus libros, algunos de los cuales es ese que veis ahí la portada, bueno, cuáles son la evolución del práctico. Habla de España, pero ya digo que este erudito conoce bien la realidad de Hispanoamérica, por eso me ha parecido también, también útil traerlo aquí a colación, ¿no? Él habla de diferentes ejes, ¿no? que son interesantes para conocer cuál ha sido la evolución. El primero sería el terminológico. Yo os he hablado hace unos momentos de los diferentes términos y os adelantaba que se habla aquí en Europa, en España, de la palabra practicum, ¿no? Que bueno, parece que utilizar este tipo de neologismos pues da más empaque, ¿no? Da más cuerpo a la asignatura de lo que se habla, ¿no? El hecho de cambiar de término precisamente significa sacarle de esa visión sesgada, corta, de simplemente considerarlo unas prácticas, ¿no? Unas prácticas con lo que eso conlleva de bueno y de malo, ¿no? Porque el hablar de prácticas puede implicar simplemente eso, lo que decíamos en la anterior diapositiva, salir al entorno clínico, estar unas semanas y, bueno, luego regresar al ámbito académico o bien verlo como un culmen de lo dado en teoría, ¿no? Cuando en realidad no es esa la visión que nosotros queremos. Sí, lo que pretendemos es
que haya una integración, ¿no? Que haya una relación, digamos, simétrica entre teoría y práctica. Otro enfoque o eje del que él describe es el conceptual, que es básicamente lo que llevo un ratito hablando, ¿no? Es decir, el concepto de practicum, de prácticas, no es hacer, sino que es pensar, es reflexionar, es integrar teoría y práctica, ¿no? Digamos que engordar, hacer crecer la práctica con la teoría, pero también al revés. Esto conlleva una serie de propuestas y de procedimientos que van más allá, como digo, de, bueno, no sé cómo se hace allá, ¿no? En vuestros países, pero bueno, muchas veces lo que hay que hacer es colocar a estudiantes, ¿no? En determinados hospitales, centros, clínicas, porque es lo que toca, es lo que figura en las guías docentes, en las directrices de la asignatura, lo que manda a los estudios, pero va mucho más allá que eso, ¿no? Simplemente mandar, ¿no? Implica mandar alumnos, implica una relación, como veremos ahora, entre los centros, implica convenios, una estructuración, ¿no? Y eso también precisamente es el eje didáctico, ¿no? El eje didáctico del habla, cuando se envía a unos alumnos, eso debe estar planificado, debe haber un proceso, es decir, debe haber un principio y un final. Los alumnos entran en un hospital, están un tiempo, un transcurrir de lo que sea, lo que se defina en cada guía práctica, de prácticas, y salen con, bueno, no de cualquier manera, tiene que haber una planificación, una estructuración, una sistemática, y eso conlleva una evaluación también de lo que se está haciendo, ¿no? No es simplemente enviar, empaquetar, digamos, ese proceso, cercarlo, circunscribirlo a un tiempo y regreso a la universidad, ¿no? Es mucho más que eso. Y eso implica, lógicamente, lo que él llama un eje institucional. Eso implica una relación entre la universidad y los centros que tiene que ser formal, que tiene que haber unos convenios, que tienen que estar regulados, una normativa, porque en definitiva el hecho de que eso exista sobre el papel, no solo sobre la palabra, sobre los compromisos verbales, significa un compromiso real, ¿no? Un compromiso real que implica que los centros y la universidad se comprometen a conseguir un resultado, que es un alumno o unos alumnos que salgan formados en relación a cada uno de los centros a los que han ido. Y lógicamente esto tiene que tener un respaldo administrativo, implica una serie de gestiones que implican enviar a los alumnos a centros con determinadas características que puedan ser, que aborden determinadas especialidades. Por ejemplo, acabamos de ver cómo unos compañeros trabajan en centros deportivos, trabajan con deportistas o trabajan con especialidades como, bueno, muy concretas como la ATM. En fin, implica buscar ese tipo de centros para buscar ese tipo de formación, es decir, una diversificación. Implica al final también una evaluación de la asignatura. Bueno, si alguien está interesado en el enlace que pongo ahí al final de esta imagen, bueno, pues él habla de la imagen o de la evolución del practicum en España en los últimos, bueno, serían ahora ya casi más de 30 años, pero bueno, que la situación más o menos no ha cambiado, y habla siempre no solo desde la perspectiva europea, sino también incluyendo la perspectiva sudamericana o latinoamericana. Bien, él habla, Zabalza, y nos vale, por eso lo traigo aquí, lo traemos aquí, de diferentes tipos de practicum, que bueno, cada uno de los que nos estén escuchando pues pueden recordar cómo fueron sus prácticas, cada uno de los que esté y que se dedique a la docencia en el ámbito universitario también puede recordar, o cada uno de los que esté bueno, en ese lado, ¿no?, de los centros que reciben alumnos, pues puede también, digamos, reconocer a qué tipo de practicum o de prácticas clínicas nos referimos, ¿no? Bien, una de las más habituales es que bueno, los alumnos van al final de las titulaciones, ¿no? Es decir, ellos han estado, bueno, pues dependiendo de la duración de las carreras y del tipo de carrera. En el caso de la fisioterapia en España, en Europa son o 3 o 4 años, en países de Latinoamérica sé que algunos países son 5 años, en otros 4, en fin, hay variaciones, ¿no? Pero, bueno, muchas veces las prácticas son como algo que va al final, ¿no? Cuando yo ya sé lo teórico, pues quizás se estima que eso puede ser lo conveniente. Bien, luego también hay otro tipo de practicum, que es lo que aquí ocurre
y supongo que por allá, en carreras como medicina o enfermería o psicología, que tienen especialidades reconocidas, ¿no? Por ejemplo, en medicina, por poner ejemplos que todos conocemos, ¿no? Pues todos lo que somos un traumatólogo, un neurólogo o un neumólogo. Es decir, esa formación de práctica que se da una vez terminada la carrera. Luego también una formación, bueno, a la que se tiende quizás desde la mercantilización de la universidad, ¿no? Que lo que se busca es, bueno, conseguir trabajadores competentes, ¿no? Esa facilita la incorporación laboral, que se aleja un poco de esa visión que nosotros tenemos del ser, ¿no? Del ser, eso que decíamos, que va mucho más allá del saber hacer, sino del saber ser, ¿no? Y el saber estar. En la sociedad en la que cada uno trabaje, ¿no? Y para que, bueno, pues dicho en una frase, la que a nosotros nos parece más conveniente, el tipo de práctico es aquel que enriquece la formación básica. Bueno, es una afirmación un poco vaga, pero lo que viene a decir es todo lo que estamos afirmando hasta ahora, ¿no? Esa formación práctica que está imbricada, involucrada, comprometida con la formación teórica, es decir, una unión fuerte, unión continua y complementaria entre teoría y práctica, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Por ejemplo, alguna de las propuestas que vamos a hacer al final es que las prácticas quizás no debieran estar al final de las titulaciones. No sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero bueno, aquí es lo más habitual que dentro de los 4 años en fisioterapia esté en los 2 últimos años, ¿no? Quizás habría que repensar esto, ¿no? Bien, el concepto de prácticum curricular no nos parece banal, por eso lo expresamos aquí. Cuando decimos prácticum curricular es que la asignatura es una las prácticas son una asignatura en sí misma, es decir, tienen su propio espacio, igual que tenemos anatomía, fisiología, informática, inglés, o tenemos patología médica, o tenemos patología quirúrgica, o tenemos, no sé, fisioterapia en uroginecología, tenemos una asignatura que es el práctico. ¿Eso qué implica? Que tiene un desarrollo curricular, tiene una presencia específica que requiere unos medios, un soporte, requiere unos profesores, requiere un programa, ¿no? O sea, es decir, implica planificación de una manera pública y documentada. Y al final eso compromete, es decir, si yo tengo algo sobre el papel que supuestamente tengo que llevar a cabo, bueno, pues es algo que me compromete y no implica simplemente, bueno, me van a enviar de prácticas sin ningún tipo de planificación, ¿no? Eso es, digamos, un matiz importante, ¿no? Que la asignatura es curricular, está dentro del currículum. ¿Qué modelos? Pasamos a otra de las cosas que nos gustaría dejar claras, ¿no? ¿Qué modelos de relación hay entre la universidad y la empresa? Es decir, la universidad, no solo la fisioterapia o las carreras sanitarias, tienen que establecer una serie de relaciones con las empresas en las que los alumnos los alumnos vamos a enviar, les van a ir, ¿no? Esas relaciones muchas veces pueden ser informales o personales, es decir, quizás esto se vincula más con los prácticos, las prácticas de hace años, ¿no? Como decíamos, ahora ya han evolucionado hacia una mayor, claro, son prácticas curriculares, ¿no? Pero quizás hace años, bueno, las prácticas había que buscar quién estuviera dispuesto a asumir estudiantes. No es algo cómodo muchas veces tener que asumir estudiantes, supuestamente tener que formarles, dedicar un tiempo y un espacio, ¿no? Ese modelo de practicum, otro modelo de practicum es aquel que creemos que, bueno, que no será ajeno a muchos de ustedes, que es la preponderancia de la academia. Es decir, la práctica está supeditada, está subordinada, está subyugada de alguna manera a la teoría. Lo importante, al fin y al cabo, es lo que damos en la universidad, y las prácticas, pues bueno, son prácticas, hay que cumplir con ellas, pero lo importante es decir, que se tiene una visión un poco jerárquica, ¿no? Que no es la que nosotros evidentemente consideramos ideal, se puede suponer de todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Entonces, otra posible visión que Miguel Zabalza describe en alguno de sus libros es la predominancia del centro de prácticas, es decir, estos centros de prácticas asumen la docencia como una labor más y bueno, son los que la marcan, es decir, yo recibo alumnos, pero lógicamente decido, esto estaría en línea también, a nosotros nos parece interesante recalcar con la autonomía, ¿no? La autonomía de los centros o de los propios tutores, ¿no? Que son los que pueden marcar o decidir, o por lo menos participar en la organización de las prácticas, ¿eh? No es solo recibir alumnos y, bueno, hacer lo que nos digan desde la universidad. Entonces, finalmente,
ideal sería la forma ideal de relación entre la universidad y la empresa, en nuestro caso entre clínicas, centros deportivos, residencias de personas mayores, centros de atención primaria, centros de educación especial, donde hay niños con alteraciones de desarrollo psicomotor. Con todo este tipo de centros vamos a establecer convenios y lo ideal sería que, pues eso, esa línea de colaboración, cooperación y, por qué no decirlo, de simetría, siempre asumiendo que la gente que está en esos centros bueno, tiene una capacidad de intervenir, de decidir y de opinar, ¿no? Bien, vamos a centrarnos ahora en España, que es de lo que vengo hablando también, aunque de una manera más genérica, ¿no? Hemos hablado de que los tipos de prácticas externas, lo que ya hemos llamado practicum, pueden ser curriculares y extracurriculares. Lo que nos interesa ahora aquí es hablar de las curriculares, que son las que hemos tenido todos en cualquier país del mundo que se haya estudiado fisioterapia, ¿no? Están, por tanto, integradas en el plan de estudios, tienen una carga docente variable. Esto nosotros hemos hablado, discutido y escrito mucho sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, la carga docente, bueno, puede verse como algo muy riguroso, muy estricto, o, bueno, tomarse un poco más a la ligera. Y, en definitiva, hay una gran heterogeneidad dependiendo de los centros, ¿no? De los centros dentro del propio país, incluso dentro de la propia universidad, dado que una universidad, por ejemplo, como la nuestra, tiene convenios con decenas de centros, ¿no? A los que envía a los alumnos, ¿no? Entre el practicum de tercero y el practicum de cuarto. Para mí es importante recalcar que todas las prácticas, en España al menos, tienen una normativa específica a nivel estatal. Luego hay, bueno, no sé si saben, bueno, en España es un estado, bueno, cuasi federal, ¿no? Que hay desarrollos legislativos en cada región, digamos, ¿no? Pero sí que es importante recalcar, porque eso implica importancia de las prácticas, ¿no? Tienen su propio desarrollo en lo que llamamos decretos, ¿no? O reales decretos. Estas relaciones institucionales, que son las que se establecen, hemos dicho, entre las universidades y, en nuestro caso, un hospital, bueno, se materializan en convenios o conciertos, que es una normativa regulatoria. Es decir, hay un marco específico legal que se publica en boletines oficiales y que, bueno, pues eso implica que es algo importante. No es un acuerdo, en nuestro caso, con un hospital, no es un acuerdo menor, ¿no? No es un acuerdo personal como esos que decíamos antes, ¿no? Tiene su trascendencia, ¿no? Y implica también un compromiso, lógicamente. Y se firman, digamos, al más alto rango, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el firmante es la gerente del hospital y el rector de la universidad. Como digo, en mi caso, la Universidad Rey Juan Carlos, Hospital Universitario de Fuenlabrada. Estos conciertos implican una serie de compensaciones que no tienen que ser únicamente, digamos, económicas, ¿no? Pero implica una serie de inversiones que se dedican a la docencia, y esto también está regulado. Por ejemplo, puede haber convenios que impliquen facilitar a los profesionales del hospital el acceso a determinadas maestrías, o el acceso a determinados medios formativos, ¿no? O cursos, ¿no? Implica que los hay, pero implica también a veces que no los hay, ¿no? O que son precarios, o que no son precisamente los que más pueden interesar al personal del hospital. Y luego también, porque voy a hablar de mi figura, de la que me trae aquí, de profesor asociado, eso implica que también hay profesionales de los centros que están vinculados a la docencia, que implica una vinculación directa con la universidad. Este es mi caso, pero hay otros muchos de lo que voy a hablar también ahora, ¿no? Es decir, el hecho de que haya convenios supone que hay profesionales de los centros que asumen un rol, una función de profesor con un contrato también con la universidad. Por eso yo soy profesor asociado, ¿no? Es decir, tenemos una doble figura, bueno, pero que es vinculada, es decir, es indisociable, ¿no? Una vez que, si yo, por ejemplo, abandono el hospital, pues lógicamente dejaría de ser también profesor asociado de la universidad. Eso en el caso concreto de España, pero como digo, hay otras figuras, ¿no? He hablado ahora de la profesor asociado, pero luego hay otras figuras que seguramente estoy seguro al 100% con las que se van a identificar muchos de los que estáis allí al otro lado. Existe la figura del tutor. El tutor es una persona del centro que asume
a alumnos, a estudiantes, los guía, los tutoriza, incluso los evalúa, pero no tiene esa vinculación con la universidad, incluso no tiene ningún tipo de contraprestación, ¿no? Entonces, como vemos, hay diversidad de figuras de las personas que realmente son las que tutorizan o guían al estudiante, ¿no? Y luego incluso hay figuras como la del colaborador que, porque implica, como decíamos antes por lo de la palabra práctico, ¿no? Implican diferentes, ¿no? Tienen sus matices, ¿no? No es lo mismo ser un profesor que ser un tutor, que ser un colaborador, y eso, implica diferentes grados de compromiso, también unas exigencias y sobre todo muchas veces no tiene contraprestación, es algo que es un poco llamativo, ¿no? Y seguro, insisto, que reconocéis esta situación, ¿no? Luego también siempre en la universidad, lógicamente, hay un responsable de las prácticas, que es un tutor que llamamos académico, ¿no? Esto para todas las titulaciones, ¿eh? Estoy hablando ahora de la específica de fisioterapia, pero bueno, pasa con todas las titulaciones. Entonces, ¿qué tipos de personas reciben alumnos, los enseñan, los guían, están con los pacientes, les suben a planta, suben a UCI, en fin, qué tipo de personas o de fisioterapeutas lo hacen, ¿no? Pues puede ser, muy heterogéneo. Desde el accidental, es decir, yo trabajo en este centro y mi centro ha hecho un convenio con la universidad y me dicen tienes que tener alumnos, ¿vale? Es una imposición, ¿vale? Vosotros juzgad o juzguen ustedes si esto entra dentro de ese marco que consideramos idóneo, ¿no? No ideal, pero al menos idóneo. Luego también está el tutor, el responsable de alumnos, que es voluntario, porque bien, tiene mucho interés, que puede ser el caso de muchos de vosotros, de ustedes, os sirva para conseguir una serie de puntos que me sirvan para lo que llamamos aquí oposiciones o para la carrera profesional, para ascender o para cambiar de puesto de trabajo, ¿no? Y luego está el tutor formal, que es remunerado, reconocido, que es nuestro caso, que ya digo, tiene otra denominación. Entonces, en fisioterapia, lo resumimos ¿qué situación tenemos? Lo resumimos en esta frase, lo resumo en esta frase del amateurismo, es decir, la persona, le gusta la docencia, tiene cierta vocación, le gusta transmitir, además sabemos que en nuestro código deontológico en España se recomienda, no se impone, que siempre, igual que han hecho con nosotros debemos hacer lo mismo con los que nos siguen, ¿no? Lo que nos precedieron, nos enseñaron, pues nosotros deberíamos casi obligatoriamente, éticamente, asistirles, ¿no? Y al profesor asociado en ciencias de la salud sería el otro extremo, ¿no? Dejamos al margen esa persona que no tiene ningún interés en la docencia, pero que se le impone, ¿no? Se le impone. Eso quizás es el peor de los casos que nos podemos imaginar que sería incluso deleterio para la formación de esos estudiantes. Entonces, al final, lo que tenemos es una gran heterogeneidad, como he dejado constancia. No sé si se puede haber una visión comparada con cada uno de los países de los que nos están escuchando. Vamos desde procesos inexistentes, porque no se elige al tutor, directamente se le impone. Estás en ese lugar, pues asumes ese rol, es lo que toca, ¿no? Luego hay procesos informales de selección, que pueden ser, pues vamos a ver por orden de antigüedad, por ejemplo. Entonces vamos a elegir a quién va a tener a los alumnos, tanto para bien como para mal, ¿no? Tanto porque los profesionales no quieran tener alumnos o porque sí que quieran. Luego hay una serie de procesos formales, por ejemplo, tienes formación, tienes interés, tienes experiencia. Entonces puede ser que tú entres en esta bolsa de personas que van a recibir alumnos. Y luego hay procesos estructurados, como es nuestro caso, es decir, es algo que se publica, incluso por mérito, capacidad y con publicidad se publica para que cualquiera de los profesionales del centro pueda aspirar a ser profesor, incluso con programas de capacitación, ¿no? Nosotros lo resumimos todo esto en lo que idealmente deseamos, ¿no? Que es un palabra que nos hemos inventado, la profesorización del tutor. Es decir, el tutor debería tener un estatus, un rango, aunque se le denomine como se le domine,
pero que implique una capacitación no solo técnica sobre lo que enseña, sino también una capacitación docente, lo que decíamos dentro del eje didáctico. Es decir, saber hacer no significa saber enseñar, ¿no? Incluso saber hacer no significa que quieras enseñar. ¿Vale? Entonces, bueno, el profesor debe, la persona que enseña debe reunir unas condiciones mínimas, entre ellas, por supuesto, el querer hacerlo. Bien, y ya bueno, en la última parte de la presentación voy a describir lo que realmente nosotros hemos vivido, ¿no? Digo nosotros porque en realidad somos un grupo de profesionales y específicamente yo desarrollo mi labor tutorial de la mano con otra compañera, ¿no? Con la que todo lo que hacemos, bien o mal, bueno, lo hacemos en conjunto, que bueno, consideramos que es una manera colegiada de hacerlo y siempre es mejor, ¿no? Siempre se dice que ven más 4 ojos que 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las prácticas clínicas, esto es una frase sacada de lo que llamamos aquí guía docente, ¿no? Que, bueno, supongo que allá es igual, ¿no? Digamos, lo que marca las normas genéricas de la asignatura. Entonces, nuestra universidad considera las prácticas como algo absolutamente fundamental y que deben estar integradas en la trayectoria curricular. Eso es un poco, define lo que hemos estado diciendo como deseable, ¿no? En estos minutos. Y además marco en negrita también que suponen las prácticas, en teoría, al menos sobre el papel, más de la quinta parte de la titulación. Bueno, esto no sé si es mucho o es poco, pero bueno, supone en todo caso una parte muy, muy, muy importante de la formación de los futuros fisioterapeutas. En enfermería, por ejemplo, es más, en medicina es menos, lo que pasa que en medicina, pues como allá tienen lo que llaman el internado, ¿no? Que es la formación continuada una vez conseguida la titulación. Bien, el práctico, como decía, en nuestra universidad y en la mayoría, en el estudio que nosotros hemos hecho de las universidades españolas, se sitúa en los últimos cursos, ¿no? Y tiene carácter curricular y, como les decía, en la nuestra en concreto tiene 54 créditos ETCS, que es, bueno, es el acrónimo de Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, que es lo que sirve para hacer homologables las titulaciones en todos los países de la Unión Europea. Supone unas 1.620 horas, aunque esto es variable, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de alrededor de esas son las horas que se dan sobre el papel en la práctica, ¿no? En prácticas clínicas, lo que llamamos práctico. Para nosotros es importante el matiz de que la práctica, como hemos dicho, no es solo práctica, es teoría y práctica, es algo, las prácticas son pensadas, reflexionadas, evaluadas, estructuradas, sistematizadas, todo ese tipo de calificativos que suponen que no es algo imprevisto o imprevisible o espontáneo, ¿no? Supone una dedicación, ese carácter curricular. Pero también para nosotros es importante dejar notar que no es solo lo que haces con el paciente, que no es solo lo que haces en el centro observando o haciendo, sino que también implica una labor adicional fuera de la estancia en el centro, ¿no? Que implica una reflexión. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el diario reflexivo, que es un instrumento que probablemente muchos de ustedes conocerán, ¿no? Y el tutor, en nuestro caso, como he dicho, es un profesor asociado. Creo que he dejado claro lo que eso implica. Es decir, somos personal universitario con un contrato, bueno, con un contrato lo que supone una vinculación a la legislación en toda regla, ¿no? Como digo, la palabra vinculado no es baladí, porque lo que significa es que uno lo es en la medida en que trabaja en ese centro que tiene el concierto con la universidad. Si eso dejara de existir, pues nosotros dejaríamos de ser profesores vinculados. ¿Por qué estoy aquí? Lo hemos dicho al principio, pero bueno, nosotros llevamos ya una experiencia acumulada de casi, bueno, parece un poco mentira, nos parece mentira, de 20 años, bueno, con otra universidad previamente privada, en nuestro caso ahora es una universidad pública, la Universidad Rey Juan Carlos. Como decía, es una experiencia que comparto con otros colegas, siempre es, bueno, decisiones colegiadas, implica un grado de autogestión. En España existe, y supongo que allá existe, bueno, digamos, la libertad de cátedra, ¿no? Eso, bueno, suena más asumible o asumido en lo que es la universidad, bueno, pero aquí también, ¿por qué no? Esa autogestión
que tiene que ser compatible, tiene que estar concertada con la universidad. Es decir, no es hacer las cosas como uno quiere, sino hacer las cosas como uno cree que están bien, pero siempre, digamos, coordinados con lo que es con ese tutor académico, con esa universidad. Tenemos un régimen contractual de 3+3, esto es, bueno, simplemente sobre el papel, es decir, dedicamos 6 horas, pero en realidad dedicamos 25 horas a la semana, en vez de 3+3 serían 6 horas a la semana, eso es lo que pone nuestro contrato, pero en realidad estamos 25 horas semanales con acompañamiento a los estudiantes. Eso no significa que no hagamos cosas fuera de esas 25 horas y sobre todo, como acabo de decir, que los alumnos solo dediquen 25 horas a la semana durante 8 semanas que están con nosotros y luego en otros centros, sino que hay una labor anexa, vinculada, unida a la práctica, ¿no? Que implica esa reflexión que básicamente utilizamos el diario reflexivo, búsqueda, indagación, bueno, profundización de lo que han visto en el hospital por la mañana. Tenemos un ratio estudiantes-tutor, no sé si es un dato interesante para ustedes, de 2:1. Eventualmente puede haber alguno más por bajas vacaciones, pero tenemos como mucho 2 estudiantes por tutor. Como decía, ejercemos con cierto grado de autonomía y, bueno, siempre procurando innovar y también damos clases en la universidad, pero en general de una manera más testimonial. Bueno, ya terminando, nuestra experiencia, lo que consideramos fortalezas es precisamente nuestra experiencia, esa autonomía, esa flexibilidad, es decir, no somos rigurosos ni mucho menos, hacemos o no hacemos dependiendo del contexto en el que estemos, ¿no? No todos los pacientes toca paciente neurológico, hay veces que no tenemos paciente neurológico, hay que subir a la UCI muchas veces de manera forzada simplemente porque la vean, pero bueno, gozamos de esa flexibilidad. Por supuesto, innovamos o tratamos de innovar, creemos contar, por supuesto, con el apoyo institucional tanto de la universidad, más en los últimos años, y de nuestro propio centro, de nuestro propio jefe. Contamos con motivación y, como decía, lo hacemos de manera compartida. ¿Qué propuestas de mejora? Que pueden ser extrapolables a cualquier entorno de los que nos están escuchando, ¿no? Pues creemos que debe haber una interacción, una comunión, valdría aquí la palabra, ¿no? sin ánimo de ser grandilocuente, entre la universidad y los centros de prácticas y los propios profesores. Como no, esto conlleva coordinación entre la teoría y la práctica, porque muchas veces hay un cierto descabale, ¿no? Hay cosas que en teoría no casan, no conciertan o incluso son discrepantes, ¿no? Habría que tener, bueno, estar involucrados, ¿no? Ese contacto entre profesores y academia, profesores de prácticas y profesores de teoría llevaría a que, bueno, explicaríamos las mismas cosas en la misma línea, aunque, bueno, siempre puede haber discrepancias que son sanas, ¿no? Muchas veces pensamos que la realidad de lo que enseñamos no corresponde a la realidad laboral del contexto. Esto también habría que trabajarlo, ¿no? En España la mayoría de los fisioterapeutas se dedican al ámbito privado, ¿verdad? Y nosotros nos dedicamos específicamente al ámbito público. Luego, las modalidades de practicum, nos interesa también recalcar que por qué no practicum extracurricular o practicus en el extranjero, ¿no? En países de Sudamérica o en otros países de Europa, ¿no? O el aprendizaje-servicio, en fin, modalidades que seguramente ustedes conocen. Y quizás siempre como cualquier asignatura, todos demandamos más, siempre todos queremos más, pero siempre espacio, tiempo, materiales, medios, sobre todo tiempo, muchas veces adolecemos de falta de tiempo para esa labor docente que nosotros consideramos muy importante. Y luego, relativas específicamente al docente, pues como no, lo que decimos, es espacio, tiempo, materiales, siempre lo mismo. La formación específica, hemos dicho que saber no significa saber enseñarlo. El reconocimiento y la remuneración, si nos están escuchando responsables universitarios, creemos que es necesario. O sea, no tiene que ser un sueldo, no tiene que ser dinerario, crematístico, pero sí que tiene que haber un reconocimiento que tiene que ir más allá de un simple diploma, ¿no? De los que en realidad están sobre el terreno ayudando a la formación de nuestros estudiantes. Y luego también evaluar la propia labor docente, ¿no? Ese es evaluarse a sí misma la universidad, es decir, ¿qué hago yo con mis estudiantes cuando los llevo a prácticas? ¿Qué trascendencia tiene eso? ¿Es mejorable? Hay cosas que retocar, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que nos parecen. Y bien, pues muchas gracias por escucharme. Espero que se haya entendido el mensaje y, bueno,